Hoy vamos a aprender a medir corrientes, voltajes y resistencias. Bueno, para ello vamos a tener que utilizar la ley de Ohm. Esta es una ley que inventó un señor que se llamaba George Ohm. Con ella se puede calcular corrientes, voltajes o resistencias incluso antes de armar un circuito. Esta ley dice que la intensidad de corriente que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, ahorita les voy a explicar de qué se trata. Arriba tenemos un triángulo que es más o menos para calcular el voltaje, la resistencia o la corriente. Es la fórmula que se utiliza más o menos. Ahorita les voy a explicar un poco más. Bueno, vamos a estar utilizando estas letras: I, que representa la corriente, V, que representa el voltaje, y R, que representa la resistencia. Utilizamos esas abreviaciones o letras para no estar escribiendo la palabra completa. Por eso cada vez que vean la I, bueno, ya van a saber que se está hablando de corriente. Cuando vean la V ya van a ver que se está hablando de voltaje. Y cuando vean la R, pues estaremos hablando de resistencia. Bueno, acá arriba les muestro las fórmulas según la ley de Ohm para calcular corriente, para calcular resistencia y para calcular voltaje. En primer lugar tenemos la primera, que es corriente. Cuando queramos calcular corriente en un circuito, tenemos que dividir el voltaje entre la resistencia del circuito y eso nos dará la corriente que circula por ese circuito. Cuando queramos calcular la resistencia, tenemos que dividir el voltaje entre la corriente, y cuando queramos calcular el voltaje tendremos que multiplicar la corriente por la resistencia y eso nos dará el voltaje de un circuito. Bueno, acá les muestro este triángulo. Es lo mismo que les acabo de mostrar allá, lo que nos hará muy sencillo calcular. Por ejemplo, si queremos calcular voltaje, tapamos la letra V y nos queda abajo corriente por resistencia. Si queremos calcular corriente, tapamos la I, que representa la corriente, y nos queda voltaje entre resistencia. Y si queremos calcular resistencia, pues tapamos la R y nos queda voltaje entre corriente. Las personas que terminaron la secundaria o la prepa, pues no les va a ser difícil entender esto porque llevaban este tipo de ecuaciones. Los que no, sí van a tener un poquito de complicaciones, pero bueno, lo vamos a estar explicando para que todo el mundo lo entienda. Bueno, acá les dibujé otra vez las mismas letras para entender un poco más cómo se mide la corriente en amperes, y la vamos a representar siempre por la letra a los amperes. El voltaje se mide en voltios y lo vamos a representar siempre por la letra V. Y por último, la resistencia se mide en ohms y la vamos a representar siempre por el símbolo de omega. Bueno, es muy importante que se graben eso porque lo vamos a estar utilizando cada vez que utilicemos corriente, voltaje, resistencia en algún circuito. La vamos a necesitar.